hemos definido un nuevo rol, un nuevo marco para la figura del profesor. Vamos a hacer lo propio dentro del diseño curricular con el alumno, con el discente. Si tuviese que resumir, y así lo he hecho en la presentación, diría que fundamentalmente tenemos que lograr alumnos omniscientes, es decir, alumnos, lo primero, que estén familiarizados con la ciencia, no plantearles cualquier disciplina como algo ya encapsulado, cerrado, sino todo lo contrario, familiarizarles con los procesos de generación del conocimiento dentro de cada una de las disciplinas. Y lo segundo, que sepan para qué, que tengan omnisciencia, es decir, sepan qué sea lo que está pensando el profesor a la hora de mandar una tarea, otra. Es decir, aclarar al alumno los porqués, por qué hace una determinada labor, por qué tenemos un determinado planteamiento, cómo se podría hacer de otra manera. A eso es a lo que me refiero con omnisciencia. Por tanto, vehicular un aprendizaje con sentido, y aquí estoy haciendo también un juego de palabras, en dos enfoques. Que tenga sentido para el alumno. Por ejemplo, ¿tiene sentido para mí aprender algo si mañana se lo tengo que explicar a mi grupo? ¿Tiene sentido para mí si mi explicación, mejor dicho, depende de la nota de mis 3 compañeros? Eso es, en definitiva, el aprendizaje cooperativo y más específicamente la dinámica del Jigsaw. ¿O tiene sentido para mí aprender algo si tengo que construir una maqueta? Entonces sí tiene sentido que yo sepa aprender escalas, proporciones, etc. Por tanto, optar por metodologías y por situaciones de aprendizaje que tengan sentido por sí mismas para el alumno, que no sea simplemente por rutina, porque lo dispone así un determinado currículo autonómico o porque nos llevamos en la página 32 de un libro. Y en segundo lugar, con sentido por el alumno, es decir, que el alumno tenga cierto margen de electibilidad, el alumno tome determinadas decisiones. Debemos poner el foco de las actividades de aprendizaje alejado de esa memoria a corto plazo. ¿Qué sentido tiene esta rutina que venimos practicando de un alumno que empolla un determinado corpus de contenidos, lo regurgita en un examen, cuando todos sabemos que si ese mismo examen lo repitiéramos una semana después y sin previo aviso, ese 7 del anterior resultado ahora se transformaría casi de forma inevitable en un 2, en un 3. Esa memoria líquida no nos garantiza ningún éxito, no nos garantiza proporcionar al alumno aquellas cualidades que sí van a ser precisas y que están más del lado del pensamiento crítico, del análisis de información compleja, de la toma de decisiones, etc. En correspondencia con esa idea de focalizar la actividad de cada una de las materias en la propia ciencia, en los propios procesos en los que se genera conocimiento en dicha disciplina, yo concibo la clase como un taller donde el alumno va a generar, a producir, a curar conocimientos. Y un taller en donde evidentemente no realiza esta actuación de forma individual, sino de forma colectiva. Por eso indico un taller en red, es decir, donde está muy presente la negociación semántica, la discusión con respecto a otros compañeros, con los significados, con los sentidos de aquello aprendido. Tenemos que eliminar todas esas repeticiones insustanciales que nos llevan tanto tiempo en clase. No es lo más importante que podemos aportar a los alumnos. Tenemos que liberar tiempo, en cambio, para algo que sí es fundamental, que sí es crítico, que sí es una de las claves, que es que los propios alumnos sepan cómo aprender, sean expertos, no solo usuarios, en el diseño de aprendizajes. Me refiero a hacer de los alumnos buenos maestros. Esa sería una de las claves. Es decir, que ellos sepan detectar cómo se puede aprender algo, qué dificultades se pueden experimentar ante un determinado aprendizaje, cómo solventarlas, cómo estar seguros de si se ha aprendido algo. En definitiva,
Lo primero, como profesor, es hacer explícitos los motivos de por qué en cada momento estamos llevando a cabo una actividad, qué pretendemos con ella, pero, ese sería un primer paso, también cualificar a los alumnos en cómo aprender algo, en cómo diseñar un entorno para que algo sea aprendido. Por último, y como tal vez resumen de todo esto, tenemos que, hablaba hace poco de repeticiones insustanciales, prescindir de ejercicios o minimizar el número de ejercicios que exigimos y en cambio sustituirlos por verdaderas tareas. Una tarea es aquello que tiene varias formas de ser resuelto, varias posibles soluciones, mientras que un ejercicio tiene una solución única. Una tarea obliga a reflexionar, mientras que un ejercicio, un discente lo puede realizar de forma mecánica, sin que esté interiorizando ni verbalizando cómo ha resuelto, ¿no? O una tarea implica resolver algo en contextos próximos, parecidos a los de la realidad, mientras que un ejercicio puede ser simplemente un mero reducto académico, totalmente desconectado de la realidad. Problemas de vacas y litros de leche, por ejemplo.